Mi hijo me pidió $100,000 para su negocio y me negué. 2 días después, su esposa me ofreció un café especial que olía extraño, lo cambié por el de su madre. 1 hora después, todo salió a la luz. Me llamo Amelia St. Cleary, a mis 68 años. Creí entender el verdadero costo de la riqueza. Cuando heredas una fortuna petrolera valuada en $80 millones, proveniente del imperio de tu abuelo, aprendes que el dinero no solo habla, grita, engaña y en ocasiones mata. Sin embargo, jamás imaginé que la mayor amenaza para mi vida vendría con el rostro de mi propio hijo. La finca St. Clair se extendía por 500 acres de tierras privilegiadas en Texas, donde las torres extractoras bombeaban oro líquido desde las profundidades que mi abuelo luchó y sangró por conquistar. La mansión, símbolo de 3 generaciones de prosperidad, era majestuosa. 14 habitaciones con detalles tallados a mano en caoba. Lámparas de cristal y alfombras persas más costosas que muchas casas. Hermosa, imponente y absolutamente solitaria desde que mi esposo Edward murió hace 5 años, dejándome a cargo de un imperio que nunca había querido administrar. Ese martes de octubre comenzó como cualquier otro. Estaba en mi despacho revisando los reportes trimestrales de nuestros campos petroleros cuando escuché el rugido familiar del BMW de Nicholas subiendo por la entrada circular. Mi hijo, de 35 años, rara vez venía sin un propósito claro, y al observarlo por la ventana, noté la tensión en sus hombros, incluso a distancia. Nicholas siempre había sido atractivo en ese estilo refinado de los colegios privados, con esa seguridad que abre puertas. Pero últimamente algo había cambiado. La confianza fácil de su juventud había dado paso a una desesperación que me inquietaba. Tenía el semblante de alguien que probó el sabor amargo del fracaso. «Mamá», dijo entrando sin llamar, con su traje arrugado y el cabello desordenado. «Necesitamos hablar». Dejé mis gafas sobre el escritorio y lo observé detenidamente. Tenía ojeras pronunciadas y un temblor en las manos que intentaba ocultar. «Claro, cariño, siéntate. Te ves fatal». «Gracias por el ánimo», murmuró con sarcasmo, dejándose caer en la silla frente a mí. «Iré al grano. Necesito dinero. Mucho dinero». «Aquí vamos otra vez», pensé. Sus proyectos siempre habían terminado costándome caro. Primero, una aplicación para calificar restaurantes que me quitó $300,000 antes de fracasar. Antes de eso, una línea de ropa que nunca pasó de bocetos. Cada fiasco venía acompañado de elaboradas excusas sobre el mercado y los inversores, pero el resultado era el mismo. Mi cuenta se vaciaba y sus promesas se volvían humo. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. $100,000. El número quedó flotando en el aire como el humo de un disparo. Nunca me había pedido tanto, y la forma en que lo dijo, con la naturalidad de quien pide un café, encendió todas mis alarmas. Es una suma considerable, Nicholas. ¿De qué se trata esta vez? Una startup tecnológica, una plataforma revolucionaria de marketing online que cambiará todo. Lo recitó con tal fluidez que parecía ensayado. Mi socio tiene contactos en empresas Fortune 500. Proyectamos ganancias millonarias el primer año. Había escuchado melodías similares antes, siempre con finales desafinados. ¿Quién es tu socio? No lo conoces. Es de California, con experiencia y un historial probado. ¿Su nombre? ¿Por qué importa?, replicó, molesto. Lo importante es la oportunidad. Aquello sonaba a evasiva. Tras décadas interrogando testigos como fiscal, sabía reconocer cuando nacía una mentira. Nicholas ocultaba algo, y fuera lo que fuera, costaba $100,000. Hijo, hemos tenido esta conversación muchas veces. He apoyado generosamente tus proyectos y ninguno funcionó. Quizás sea momento de que intentes hacerlo con tus propios recursos. El cambio en su rostro fue inmediato y perturbador. Su expresión se oscureció, los puños se cerraron sobre sus rodillas. Por un instante, vi en sus ojos la misma frialdad de Edward, mi exmarido, quien intentó manipularme para quedarse con mi herencia antes de que lo dejara hace 15 años. ¿Mis propios recursos?, gritó Cassie. Estoy ahogado. ¿Sabes lo que significa vivir bajo la sombra de todo esto? Señaló el despacho lujoso. Todos esperan que sea exitoso porque soy un St. Clair. Pero, ¿cómo lograrlo si tú controlas todo? Te he dado todas las ventajas. ¿Ventajas?, rió con amargura. Me diste lo justo para fracasar, para parecer un niño mimado incapaz de valerse por sí mismo. Nunca lo suficiente para triunfar. La acusación dolió porque tenía un punto de verdad. Siempre fui cuidadosa con el dinero, tal vez demasiado. Había visto cómo la riqueza destruía familias. Hablemos con calma. No hay nada que hablar. Necesito el dinero y lo necesito ya. Esto no es una petición, mamá, es una necesidad. Su voz se volvió hielo. Dámelo, mamá. Al fin y al cabo,
pronto estarás muerta. Un escalofrío me recorrió. Aquello ya no sonaba como un capricho. Era una amenaza. La respuesta es no, Nicholas. No invertiré en otro de tus proyectos. Se levantó de golpe, derribando la silla. No llores después cuando mueras sola por elegir el dinero sobre la familia. Las palabras dolieron, pero lo que me heló la sangre fue la frialdad en su mirada. Ya no era ira, era algo peor. ¿Estás en problemas?, pregunté. ¿Hay algo que no me dices? Por un segundo, su máscara se rompió. Vi miedo, desesperación, pánico genuino. Pero volvió a endurecerse y se dirigió a la puerta. Olvídalo, dijo sin mirarme. Me las arreglaré. Vi su BMW alejarse levantando polvo. Me quedé en silencio, sintiendo que había esquivado una bala cuyo origen desconocía. Algo no estaba bien, y esa urgencia por conseguir dinero era solo la punta del iceberg. Tomé el teléfono para llamar a mi investigador privado, pero colgué. Era mi hijo, mi sangre. Resolveríamos esto juntos. Esa decisión casi me costó la vida. 2 días después, Nicholas volvió acompañado de Bianca, su esposa. Desde que entraron, supe que no era una visita casual. Si la primera vez fue desesperación, ahora había cálculo. Llegaron puntuales a las 10 de la mañana, ni temprano para parecer ansiosos ni tarde para mostrar desinterés. Todo medido. Observé por la ventana mientras bajaban del coche. Incluso a distancia, Bianca imponía presencia. Era hermosa de una manera tan pulida y costosa que resultaba evidente cuánto esfuerzo requería mantener esa imagen. Cabello rubio platino que caía como seda. Un vestuario impecable de diseñador que abrazaba una figura esbelta y un aura de seguridad que dejaba claro que estaba acostumbrada a ser la persona más llamativa en cualquier lugar. Nicholas y Bianca llevaban 3 años casados, pero nunca logré sentirme cómoda cerca de mi nuera. ¿Había en ella algo que parecía actuado? Como si cada palabra y gesto formaran parte de una representación calculada. Decía siempre lo que la gente quería escuchar, aunque sus ojos transmitían frialdad y un control inquietante. Amelia, espero que no te moleste que hayamos venido, dijo Bianca con su tono melodioso mientras entraba en mi cocina, sosteniendo 2 tazas humeantes en delicadas porcelanas. Sus movimientos eran tan estudiados que cada acción parecía coreografiada. Te traje algo especial. Llevaba un vestido crema que seguramente costaba más que el salario mensual de mucha gente. Su maquillaje, impecable, evidenciaba que había dedicado tiempo a prepararse para esta visita. Lo hice especialmente para ti, y añadió, extendiendo una de las tazas con una sonrisa amplia. Llena de dientes pero vacía de calidez. Es una mezcla exclusiva de una cafetería boutique en el centro. Granos etíopes con un toque de vainilla de Madagascar. Pensé que te gustaría probar algo nuevo. Me incliné hacia la taza, pero el aroma despertó mis alarmas. No era el café en sí, sino un olor punzante, con un matiz químico que me recordó a almendras mezcladas con algo medicinal. Después de 30 años como fiscal enfrentando criminales, una desarrolla instinto para detectar peligro. Cada fibra de mi cuerpo me decía que algo andaba mal, aunque mantuve el rostro sereno. «¿Qué detalle tan considerado, querida?», respondí, tomando la taza mientras analizaba su expresión. Sus ojos me observaban con una atención depredadora, como un felino vigilando a su presa. Nicholas permanecía cerca de la puerta, evitando mirarme. Su nerviosismo habitual había dado paso a una quietud tensa, como si contuviera la respiración. Fingía mirar su teléfono, pero era evidente que estaba incómodo. Nicholas me dijo que tuvieron un pequeño desacuerdo el otro día, comentó Bianca, acomodándose con gracia en la silla frente a mí con su propia taza, sobre oportunidades de negocio y apoyo familiar. Pronunció apoyo familiar como si se tratara de una obligación y no de un gesto voluntario. Observé que aún no probaba su café, a pesar de insistirme para que bebiera el mío. Hablamos sobre límites financieros, dije con cautela. Nicholas tiene mucha iniciativa, pero creo que es importante que construya sus propios recursos. Por supuesto, respondió ella, sin perder la sonrisa. La independencia es fundamental, aunque puede ser difícil cuando en la familia existen visiones distintas sobre el éxito. Mientras giraba la cabeza hacia Nicholas, tomé una decisión que probablemente me salvó la vida. Aproveché ese instante para intercambiar las tazas. Ambas eran idénticas, blancas y de porcelana fina. La maniobra duró menos de 2 segundos. Nicholas me habló mucho de su último proyecto, comenté, probando su reacción. Parece prometedor, especialmente por el socio misterioso del que me mencionó algo. Algo cambió en su mirada. Una chispa de sorpresa, quizá molestia. Sí, está muy ilusionado con el potencial, respondió. ¿Socio?, preguntó, fingiendo naturalidad. Me dijo que era alguien con experiencia tecnológica, de California. Ella solo murmuró algo ambiguo mientras levantaba la taza.
que ahora contenía el café que había preparado para mí, y bebía un sorbo. Su gesto se crispó, casi imperceptible, como si el sabor no fuera el esperado. Vi cómo sus ojos se agrandaban apenas, pero no hizo ningún comentario. «Está delicioso», mintió, dejando la taza sobre la mesa con cuidado. «Tendrás que decirme dónde conseguiste esta mezcla», respondí con calma. «En la tienda de ELM Street», contestó, inquieta. Su mente parecía trabajar a toda velocidad, intentando resolver algo que no encajaba. Nicholas, mientras tanto, consultaba el reloj con frecuencia. La tensión en el ambiente crecía como una tormenta que se aproxima. Aquello que habían planeado claramente no estaba saliendo como esperaban. 20 minutos después, Bianca comenzó a toser. Primero fue un leve carraspeo, pero enseguida se transformó en espasmos violentos que sacudían todo su cuerpo. Su rostro se enrojeció antes de adoptar un tono grisáceo que le daba un aspecto enfermo. Algo no está bien», balbuceó, aferrándose al borde de la mesa mientras luchaba por respirar. Su voz sonaba áspera, entrecortada. No puedo». Nicholas corrió hacia ella, aparentando desesperación. «Bianca, ¿qué pasa? ¿Te estás ahogando? ¿Es una reacción alérgica?», gritó. «Vamos al hospital ya». Mientras la ayudábamos a salir, tambaleándose y emitiendo sonidos de angustia, un pensamiento se repetía en mi mente: ese café estaba destinado a mí, y ahora mi encantadora nuera se había envenenado con su propia arma. La ironía era tan perfecta que por poco me hizo sonreír. El trayecto al Hospital Merci General parecía una escena de drama televisivo. Bianca respiraba con dificultad, la piel manchada y ruborizada, sujetándose la garganta como si le costara cada bocanada de aire. Nicholas interpretaba su papel a la perfección, equilibrando pánico y control. Yo, en cambio, permanecía en silencio, observando con frialdad, no porque no supiera que estaba grave, sino porque era imposible olvidar que todo aquello había sido ideado para mí. «¿Cómo te sientes, cariño?», le preguntó Nicholas por tercera vez en menos de 10 minutos. «Arde», consiguió decir ella entre jadeos. «Arde la garganta», luego añadió en un susurro ronco, casi inaudible. «Cianuro». En ese instante, todo cobró sentido: el olor a almendras, la dificultad para respirar, la sensación de ardor. Y supe, con absoluta certeza, que yo había sobrevivido a un intento de asesinato de la manera más inesperada posible. El ardor en la garganta lo confirmaba. Alguien sabía lo que hacía. El cianuro actuaba con rapidez. Era difícil de detectar sin pruebas específicas y causaba exactamente los síntomas que Bianca presentaba. Si ella me hubiera dado la dosis completa calculada para mi peso, probablemente estaría muerta. La sala de emergencias del Merci General era un caos controlado, con el habitual desfile de verdaderas urgencias y simuladores que convertían la espera en todo un espectáculo. Sin embargo, la situación de Bianca era lo suficientemente dramática como para atraer atención inmediata. «Necesitamos ayuda», gritó Nicholas al entrar, sosteniendo a su esposa, que comenzaba a emitir sonidos ahogados, tan perfectos que resultaban inquietantes. «Mi esposa no puede respirar», anunció con voz alarmada. El equipo médico respondió con sorprendente rapidez. En cuestión de minutos, Bianca estaba sobre una camilla, conectada a monitores y rodeada de enfermeras que tomaban signos vitales mientras lanzaban preguntas a toda velocidad. «¿Cuándo comenzaron los síntomas?», preguntó la doctora Elena Varela, con el estetoscopio colgando del cuello y una carpeta en la mano. «Hace unos 30 minutos», respondió Nicholas, interpretando con maestría el papel del esposo preocupado. «Esta mañana estaba bien y, de pronto, comenzó a toser y a tener dificultad para respirar. ¿Alguna alergia conocida? ¿Medicación? ¿Cambios recientes en la dieta o en el entorno?». «Nada», afirmó él con seguridad. «Siempre ha gozado de buena salud». Observé aquella interacción con creciente fascinación. Nicholas contestaba con fluidez, sin vacilar, sin mostrar incertidumbre. O era excepcionalmente sereno bajo presión, o se había preparado para este escenario. «Señora Mercer», continuó la doctora, dirigiéndose a Bianca, ¿puede decirme qué estaba haciendo justo antes de que comenzaran los síntomas?» «Café», susurró ella, apenas audible. «Tomando café con ella». Sus ojos me buscaron al otro lado del área de exploración. En su voz había una clara nota de acusación. Incluso en ese estado, Bianca ya sembraba el terreno para lo que vendría. La doctora Varela siguió su mirada y me observó. «¿Es usted familia?». «Soy su suegra», respondí. «Estábamos tomando café cuando se sintió mal». «¿Bebieron el mismo café? ¿Similar?», contesté con cautela. «Ella lo preparó. 2 tazas de la misma cafetera». La doctora hizo anotaciones en su carpeta. Sabía lo que pensaba. Intoxicación alimentaria era posible, pero si solo una persona enfermaba,
Era más probable una reacción alérgica o algo peor. Vamos a hacerle análisis de sangre, indicó la doctora. Mientras tanto, le pondremos oxígeno para que se sienta más cómoda. Mientras el equipo trabajaba, Nicholas se volvió hacia mí con un gesto que no supe descifrar. Mamá, voy a la casa por sus cosas. Pijamas, medicinas. Ya sabes cómo son los hospitales. Por supuesto, cariño, dije, dándole una palmada en el brazo. Tómate tu tiempo. Me sorprendió lo rápido que decidió marcharse, sobre todo cuando su esposa estaba luchando por respirar. ¿Era confianza absoluta en el personal médico o había algo más urgente que atender? Me quedé en una incómoda silla de plástico, rodeada de sonidos familiares, monitores, murmullos y gemidos. Las revistas estaban desactualizadas, el café era pésimo y la luz fluorescente hacía que todos lucieran mortecinos. Era el escenario perfecto para reflexionar sobre un posible intento de asesinato. 3 horas después, Nicholas regresó con una bolsa de viaje, aparentando cansancio y preocupación en la medida justa. Entró justo cuando la doctora Varela salió del área de tratamiento con noticias. Hemos encontrado rastros de cianuro en su sangre, anunció con frialdad profesional. Esto parece un envenenamiento deliberado. Estoy obligada por ley a informar a las autoridades. ¿Cianuro?, repitió Nicholas, pálido, tomándome del brazo como si buscara apoyo. ¿Envenenamiento? ¿Pero cómo? ¿Quién haría algo así? Antes de que la doctora respondiera, una voz sonó detrás de la cortina, débil, pero sorprendentemente clara. Ella lo hizo, dijo Bianca, señalándome cuando corrieron la tela. Amelia envenenó mi café. Intentó matarme. La acusación cayó como una bomba. La doctora me miró con mezcla de sorpresa y sospecha, mientras Nicholas parecía no creer lo que oía. Eso es imposible, balbuceó. Mi madre jamás. Ella misma preparó el café, insistió Bianca, cada vez más firme. Me lo entregó personalmente. Me vio beberlo. Ahí estaba su agradecimiento, yo había salvado su vida al cambiar las tazas. Y ahora intentaba implicarme en su asesinato. La ironía era exquisita, aunque las consecuencias, graves. 30 minutos después, el detective Alan Mercer llegó al hospital tras la llamada de la doctora. Al parecer, los intentos de homicidio tenían prioridad en nuestra tranquila ciudad tejana. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez poco más de 40, mirada aguda y paciencia entrenada para escuchar mentiras. Señora S. Teckler, dijo al presentarse, estrechándome la mano. Sé que hubo un incidente con veneno. Me gustaría hablar con usted en privado. Nos trasladamos a una pequeña sala sin ventanas, diseñada para malas noticias y conversaciones incómodas. Quiero ser clara, empezó el detective, abriendo su libreta, no está arrestada y puede marcharse cuando desee. Pero necesito saber qué ocurrió hoy. Le conté todo, el olor extraño en el café, mi impulso de intercambiar las tazas, el momento en que Bianca bebió lo que parecía destinado a mí. Hablé con calma, como solía enseñar a los testigos cuando fui fiscal. Si sospechaba que el café era peligroso, me preguntó, ¿por qué no se negó a beberlo o la alertó? Era lógico y lo esperaba desde que Bianca comenzó a toser. No estaba segura, respondí. Fue más una corazonada que una certeza. Pensé que cambiar las tazas sería una forma de comprobarlo sin causar un escándalo si estaba equivocada. Cuando ella se enfermó, comprendí que mis sospechas eran ciertas. Alguien quiso envenenarme y Bianca terminó siendo la víctima. El detective anotó con expresión neutra. ¿Quién sabía que tendrían café esta mañana? Solo Nicholas y Bianca. Fue una visita improvisada. ¿Ha recibido amenazas? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? Pensé en la súplica desesperada de Nicholas por dinero y su salida airada 2 días atrás, pero decidí callar. Antes de involucrar a la policía, quería entender qué estaba ocurriendo realmente. No mencioné nada específico, simplemente respondí. Cuando se posee una gran fortuna, una siempre sabe que hay personas que podrían verte como un blanco fácil. Escuchaba cada palabra desde la sala contigua mientras el detective Alan Mercer interrogaba a Nicholas. Las paredes del consultorio eran tan delgadas que la conversación llegaba con claridad, y lo que escuché me heló la sangre. Mi madre ha estado actuando extraño últimamente, dijo él, su voz clara y firme. No creo que sea capaz de herir a alguien, pero ha estado más paranoica de lo normal. Sospecha de todo el mundo. El detective preguntó con tono neutro. ¿En qué sentido? Cosas pequeñas, continuó Nicholas. Preguntas constantes sobre los antecedentes de Bianca. Comentarios acerca de cazafortunas y personas que se casan por dinero. Pensé que eran cosas típicas de una suegra, pero, en su voz ya no había dudas, estaba insinuando que yo era una mujer controladora y obsesionada.
capaz de envenenar a su esposa por simple desconfianza. Lo sentí como puñaladas, una detrás de otra. Mi propio hijo estaba construyendo, palabra por palabra, una imagen mía que me convertía en la villana perfecta. ¿Alguna vez le expresó hostilidad directa hacia su esposa?, insistió el detective. Nunca le dijo nada abiertamente, pero sí ha habido tensión, respondió Nicholas. Mamá puede ser muy dominante cuando se trata del dinero de la familia. No soporta a nadie que crea que busca aprovecharse de su fortuna. Cuando Alan Mercer regresó a interrogarme, su actitud era completamente distinta. La cortesía profesional había sido reemplazada por una desconfianza apenas disimulada. Señora St. Clair, necesito hacerle unas preguntas directas, me dijo. ¿Le preocupa que su nuera pueda tener algún interés en la riqueza familiar? La pregunta era consecuencia directa de lo que Nicholas le había dicho. Me di cada palabra antes de responder. Creo que cualquier madre sería protectora con el patrimonio familiar, pero nunca he tenido razones específicas para desconfiar de Bianca. Su hijo mencionó que usted se ha mostrado más suspicaz últimamente. ¿Es cierto? No lo creo. Tal vez Nicholas interpreta mi prudencia como sospecha, contesté. Pero podía verlo, estaba creando mentalmente un perfil. Mujer rica, mayor, con fama de controladora, oportunidad y medios para cometer un envenenamiento. Señora St. Clair, necesito registrar su casa. ¿Nos autoriza? Podía negarme y exigir una orden, pero eso solo me haría parecer más culpable. Por supuesto, no tengo nada que ocultar. También revisaremos computadoras, teléfonos o cualquier dispositivo que pueda contener información relevante, añadió. Asentí. Mientras salíamos del hospital, lancé una última mirada hacia la habitación donde estaba Bianca. Ya no parecía luchar por respirar, conversaba tranquilamente con una enfermera. Cuando me vio, sonrió. Era una sonrisa fría, satisfecha, que me heló las venas. Ese gesto me dijo todo, esto no había terminado. Apenas comenzaba. El registro en mi casa fue exhaustivo, meticuloso y devastador. Alan Mercer llegó con un equipo forense completo y una orden judicial que les permitía revisar cada rincón de mi propiedad. Observé, impotente, cómo extraños con guantes de látex hurgaban entre mis pertenencias más íntimas, buscando pruebas que me señalaran como una potencial asesina. Agradecemos su cooperación, señora St. Clair, dijo el detective mientras el equipo se desplegaba por la vivienda. Esto tomará unas horas. Me quedé en el estudio, el mismo lugar donde, apenas 3 días antes, Nicholas me había exigido dinero. Hace 72 horas era una viuda adinerada que vivía tranquila en la finca familiar. Ahora, era la principal sospechosa en un caso de intento de homicidio. El equipo trabajaba con precisión quirúrgica, fotografiaban, levantaban huellas, recogían muestras. Se detuvieron con especial interés en la cocina, donde, según Bianca, se había preparado el café envenenado. Señora, ¿puede mostrarnos dónde guarda el café?, preguntó uno de los técnicos. Los llevé a la despensa, donde mi ama de llaves mantenía granos, filtros y accesorios. Todo lucía normal para mí, pero cada artículo fue embalado y etiquetado como posible evidencia. ¿Qué hay de los productos de limpieza?, intervino Mercer. Los conduje al cuarto de servicio: cloro, amoníaco, desatascadores y químicos comunes. Fotografías, muestras, nada quedaba al azar. 2 horas después, un grito desde el baño de invitados me heló el alma. Detective Mercer, venga a ver esto. Subimos de inmediato. En un gabinete oculto detrás del botiquín encontraron un pequeño frasco con restos de un líquido transparente. Junto a él, una lista escrita a mano con el nombre de Bianca y lo que parecían ser cálculos de dosis. ¿Puede explicarme esto, señora St. Clair?, preguntó Mercer, levantando la bolsa de evidencia. Me quedé inmóvil. La letra se parecía demasiado a la mía, aunque no recordaba haber escrito nada así. El frasco me era totalmente desconocido. Nunca he visto esos objetos, respondí con una voz que apenas reconocía como mía. ¿Esta no es su letra?, insistió el detective, acercándome la lista. La formación de las letras, la manera de cruzar las T, los puntos sobre las I. Todo coincidía. Quien lo hizo estudió mi caligrafía con detalle. Detective Mercer, dije con cautela, necesito contarle algo importante. Esta mañana, en el hospital, Nicholas salió varias horas para recoger pertenencias de Bianca en su casa. Durante ese tiempo pudo entrar aquí. ¿Está sugiriendo que su hijo plantó estas pruebas? Sonaba descabellado, incluso para mí, pero no podía ignorar el hecho. Solo digo que alguien con acceso a la casa y conocimiento de mi escritura pudo colocarlas aquí. La mirada del detective lo decía todo.
Para él, era la típica maniobra desesperada de una culpable. «Nos llevaremos esto para análisis», indicó, guardando las bolsas junto con muestras de mi caligrafía. Entonces llegó la pregunta que no esperaba. «¿Posee armas de fuego?» «Sí, tengo una pistola en la caja fuerte de mi dormitorio». «¿Por qué? Debemos revisarla también». Los conduje a mi habitación y abrí la caja fuerte. Allí estaba el revólver calibre 38 que Edward me había insistido en conservar para protección. La pistola seguía exactamente donde la había dejado, y no lograba entender qué relación podía tener con un caso de envenenamiento. «¿Ha sido disparada recientemente esta arma?», preguntó el detective Alan Mercer. «No en más de un año», respondí con firmeza. «A veces la llevo al campo de tiro para practicar, pero hace meses que no lo hago». De todos modos, la guardaron como evidencia, junto con la caja de municiones que estaba en la caja fuerte. Comenzaba a comprender que en una investigación criminal todo podía ser relevante hasta que se demostrara lo contrario. Cuando el equipo terminó el registro, el detective Mercer me pidió hablar en privado. «Señora St. Clair, con base en lo que hemos encontrado hoy, debo informarle que ahora es considerada persona de interés en este caso. Le recomiendo encarecidamente que contacte a un abogado». «¿Estoy arrestada?». «Por el momento no, pero le aconsejo que no salga de la ciudad sin informar antes a mi oficina». Tras la partida de la policía, recorrí mi casa viéndola con otros ojos. Habitaciones fotografiadas, superficies cubiertas de polvo para huellas, objetos revisados como posibles pruebas. Mi santuario había sido violado y me sentía una extraña en mi propio hogar. Sin embargo, lo que más me pesaba era la sensación de traición envolviéndome como una manta de plomo. ¿Alguien había planeado esto con meticulosa precisión? Colocando pruebas que me incriminaban y creando una coartada perfecta. Y la única persona con acceso, oportunidad y conocimiento para hacerlo era mi propio hijo. Esa noche me senté en mi estudio con una copa de vino, mirando los caballetes petroleros que se veían por la ventana. Seguían con su movimiento constante, extrayendo riqueza de la tierra, tal como lo habían hecho por 3 generaciones. Pero por primera vez desde que heredé este imperio, me pregunté si todo moriría conmigo. Nicholas no solo había intentado robarme, había intentado asesinarme y hacerme quedar como culpable de un intento de homicidio contra su esposa. La complejidad y la crueldad de su plan me dejaron sin aliento. Pero cometió un error fatal, subestimó a su madre. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía 5 años. Samuel Drake al habla. «Samuel, soy Amelia. Necesito tu ayuda. Alguien quiere destruirme y creo que podría ser mi propio hijo». Samuel había sido mi colega más cercano durante mis 25 años como fiscal. Y, lo más importante, era la única persona que entendía cómo funcionaba mi mente. Si alguien podía ayudarme a salir de esta pesadilla, era él. Su voz recuperó de inmediato la agudeza que recordaba de nuestros días en el tribunal. «Cuéntame todo. No omitas nada». Le relaté la secuencia completa, la súplica desesperada de Nicholas por dinero, el café envenenado, la evidencia plantada en mi casa, su actitud calculada durante los interrogatorios policiales. «Dios santo», murmuró Samuel cuando terminé. «Si esto es obra de Nicholas, hablamos de intento de homicidio y conspiración. Esto ya no es solo un problema de dinero». «Lo sé, pero ¿cómo lo demuestro?». «Primero, necesitas un abogado penalista de inmediato. Llamaré a Daniel Foster, el mejor defensor del Estado. Me debe un favor del caso Anderson». «Samuel, hay algo más», añadí con cautela. «Creo que Nicholas está metido en problemas serios con gente peligrosa». La forma en que exigió ese dinero, la desesperación en su voz, no parece un simple negocio fallido. «¿Qué tipo de problemas?». «No lo sé aún, pero necesito averiguarlo. Si está vinculado con criminales, eso explicaría por qué estaría dispuesto a asesinarme por una herencia». Samuel guardó silencio unos segundos. «Aún tengo contactos en las fuerzas del orden. Haré unas consultas discretas sobre sus actividades recientes. Mientras tanto, asume que estás bajo vigilancia. Cada movimiento, cada llamada, cada persona con la que hables, la policía lo sabrá». «Entendido. Y ten cuidado con Nicholas y Bianca. Si ya intentaron asesinar una vez, no dudarán en hacerlo de nuevo». Esa misma tarde, Daniel Foster llegó a mi casa con un maletín y la expresión implacable típica de los abogados defensores cuando sus clientes están en graves aprietos. Era más joven de lo que imaginaba, quizás de unos 50 años, pero Samuel me aseguró que su edad se compensaba con una brillantez excepcional y una ética inexistente cuando se trataba de proteger a sus representados. «Señora St. Clair», saludó Daniel, acomodándose en mi estudio como si le perteneciera. Samuel me puso al tanto de su situación. «Está en un riesgo legal considerable, pero el caso tiene puntos débiles. Por ejemplo, la línea temporal, el envenenamiento fue planeado,
Pero usted no sabía que Nicholas y Bianca vendrían esta mañana. Si quisiera envenenar a su nuera, habría necesitado un aviso previo de su visita. A menos que argumenten que mi objetivo era Nicholas y Bianca solo fue una víctima colateral. Sí, podrían alegarlo. Pero hay otra falla, el motivo. ¿Por qué querría matar a Nicholas? Es su hijo y único heredero. Su muerte complicaría aún más la administración de su patrimonio. Pensé en la póliza de seguro que sospechaba que existía, pero preferí callarlo por el momento. ¿Y Bianca? Podrían decir que quise eliminarla para proteger la herencia de Nicholas. Posible, aunque débil. ¿Las familias adineradas no eliminan a esposas oportunistas con veneno? Lo hacen con acuerdos prenupciales y fideicomisos. Sacó una libreta legal y comenzó a anotar. Cuénteme sobre las pruebas que hallaron, el frasco y la lista manuscrita. Le describí todo, destacando cómo la escritura parecía la mía, aunque no recordaba haber hecho esa lista. La evidencia plantada es nuestro mejor argumento, dijo Daniel con frialdad. Es demasiado conveniente. Los verdaderos envenenadores no dejan confesiones a la vista con nombres y dosis exactas. ¿Cuál es el siguiente paso? Investigar a Nicholas y Bianca. Si están montando una estafa, habrá rastros, movimientos financieros, comunicaciones, quizá hasta víctimas anteriores. ¿Víctimas anteriores? Daniel me observó con atención. Si su hijo está dispuesto a asesinar a su madre por dinero, dudo que sea su primer delito. La gente no pasa del robo menor al parricidio sin práctica. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cree que lo han hecho antes? Creo que debemos averiguarlo. Samuel ya revisa sus antecedentes. Si hay señales, las encontraremos. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía una amenaza. Tenía un sistema de seguridad de última generación, pero saber que mi hijo conocía las claves lo hacía inútil. A las 3 de la madrugada escuché un auto en la entrada. Desde mi ventana vi el BMW de Nicholas estacionado frente a la puerta principal. Lo observé sentado en el asiento del conductor durante varios minutos. Hacía llamadas y se veía claramente alterado. Finalmente, salió del vehículo y se dirigió hacia la casa. En lugar de usar su llave, tocó suavemente la puerta principal. Como no respondí, probó la manija, pero estaba cerrada con seguro. Entonces comenzó a rodear la vivienda, revisando ventanas y buscando algún otro punto de acceso. Aquello no era la actitud de un hijo preocupado por su madre, era un reconocimiento del terreno. Tras unos 20 minutos de intentos, Nicholas se rindió y se marchó en el coche. No perdí tiempo, llamé de inmediato a Daniel Foster. Estaba inspeccionando la casa, le expliqué, buscando cómo entrar sin usar su propia llave. ¿Grabaste algo?, preguntó Daniel con tono grave. Las cámaras de seguridad debieron captar todo. Perfecto, no toques esas grabaciones. Si esto llega a juicio, las necesitaremos. La mañana siguiente trajo noticias aún peores. El detective Alan Mercer me llamó para informarme que los análisis forenses preliminares confirmaban que mis huellas estaban en el frasco con veneno y que la caligrafía coincidía con mis muestras de escritura. Señora St. Clair, dijo el detective, necesito que venga a la estación para un interrogatorio adicional. Tiene derecho a llamar a su abogado, Daniel. Se están moviendo más rápido de lo que pensaba, murmuró Daniel cuando se lo conté. Esto parece encaminado a un arresto. Debemos acelerar nuestra propia investigación. Esa tarde, mientras esperábamos en la sala de la comisaría, sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Las pruebas eran circunstanciales, pero muy contundentes. Tenía un motivo: proteger la fortuna familiar. Acceso al veneno y la oportunidad. Preparar el café y el supuesto hallazgo de pruebas en mi casa eran la pistola humeante que convencería a cualquier jurado. Cuando finalmente nos llamaron a la sala de entrevistas, Alan Mercer fue directo. Hemos recibido resultados adicionales que debe conocer. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de resultados? El veneno encontrado en el torrente sanguíneo de la señora Bianca coincide exactamente con el contenido del frasco hallado en la casa de la señora St. Clair. También encontramos rastros en una taza de café en su cocina. Sentí que el corazón se me hundía. Habían encontrado evidencia física que me vinculaba directamente al crimen. Incluso si lograba demostrar que esas pruebas fueron colocadas allí, sería difícil convencer a un jurado de que alguien se tomó tantas molestias para incriminarme. Daniel intervino con serenidad. Mi clienta mantiene su inocencia. Este material es claramente producto de contaminación o manipulación. ¿Por parte de quién?, preguntó Mercer, escéptico. Del verdadero culpable, que tuvo acceso a la vivienda de la señora St. Clair mientras ella estaba en el hospital. El detective arqueó una ceja. ¿Sugiere que alguien envenenó a la señora Bianca y luego entró a plantar pruebas? Sugiero que el cronograma y las circunstancias no sustentan la conclusión de que mi clienta es culpable, replicó Daniel. Pero vi en los ojos del detective que ya había tomado una decisión. Para él, yo era una anciana rica que había intentado asesinar a su nuera y ahora intentaba culpar a su hijo inocente. Señora St. Clair, dijo finalmente, con base en la evidencia reunida,
Queda arrestada por intento de homicidio. Cuando sentí las esposas cerrarse en mis muñecas, miré a Daniel y vi en su rostro el mismo temor que me invadía. Nicholas y Bianca habían jugado sus cartas a la perfección, y yo estaba a punto de pagar el precio por haber subestimado a mi propia familia. Sin embargo, mientras me llevaban al coche patrulla, un solo pensamiento me impidió caer en la desesperación. Cometieron un error, me dejaron con vida, y mientras respirara, no pensaba rendirme. La cárcel del condado era todo lo que imaginaba y peor aún, muros de concreto gris, luces fluorescentes que hacían ver a todos como cadáveres y el sonido incesante de puertas metálicas cerrándose. Había enviado a muchos delincuentes a lugares como este en mi carrera, pero vivirlo en carne propia era devastador. Mi compañera de celda era una mujer llamada Lucía Romero, detenida por fraude con cheques. Tenía un extraño aire filosófico sobre la situación. ¿Primera vez?, preguntó mientras yo intentaba acomodarme en la estrecha litera. Por desgracia, sí, respondí. ¿Qué hiciste? Creen que intenté envenenar a mi nuera. Lucía silbó despacio. Problemas familiares siempre son el tipo de crimen más enredado. No lo hice. Cariño, aquí nadie lo hizo. Pero la verdadera pregunta es, ¿puedes demostrarlo? Esa era la pregunta que me quitaba el sueño. Daniel ya me había advertido que probar la inocencia era mucho más difícil que sembrar duda razonable, especialmente cuando la evidencia parecía tan sólida. La audiencia para la fianza estaba programada para el lunes, a 3 días de distancia. Daniel confiaba en conseguir mi liberación, pero la fiscalía argumentaba que yo representaba un riesgo de fuga por mi considerable fortuna y que podía ser peligrosa para posibles testigos. El fiscal quiere convertir esto en un caso mediático, me explicó Daniel en una visita. Creen que condenar a una heredera millonaria les dará buena publicidad. ¿Y qué hay de nuestra investigación sobre Nicholas y Bianca? Samuel Drake avanza, pero lentamente. Hemos confirmado que Nicholas tiene deudas de juego importantes. Más de $300.000 con gente muy peligrosa. Eso le da un motivo claro para conseguir dinero rápido. ¿300.000? Repetí, atónita. ¿Cómo llegó a deber tanto? Juegos de póker con apuestas altas, apuestas deportivas y una inversión fallida en criptomonedas. Estaba lo bastante desesperado como para hacer algo drástico. ¿Y Bianca?, pregunté. La expresión de Daniel se ensombreció. Aquí es donde se pone interesante. Bianca no existe. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Cómo que no existe? Su identidad es falsa. Fue creada hace 4 años con documentos forjados y un historial fabricado. Samuel rastreó su verdadera identidad. Se llama Rebecca Doyle y tiene antecedentes en 3 estados. ¿Por qué clase de delitos? Robo de identidad, fraude, y escucha esto, presunta implicación en la muerte sospechosa de un anciano en Arizona. Nunca se presentaron cargos por falta de pruebas, pero el patrón es evidente. De pronto, todo encajó. Nicholas no se había casado solo con una mujer hermosa. Me quedé helada cuando escuché la conclusión. Él se había casado con una criminal profesional, experta en este tipo de estafas. Todo había estado planeado desde el principio. Parecía evidente. Rebecca seguramente había puesto su mirada en Nicholas por la fortuna familiar y luego lo manipuló para que la ayudara a acercarse a mí. ¿Pero por qué intentar matarme?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Por qué no esperar a que muriera de manera natural y heredar todo? Daniel sacó una carpeta de su maletín antes de responder. Porque Nicholas ya no es tu heredero. Lo miré sin comprender. ¿De qué hablas? Samuel hizo algunas indagaciones sobre tu planificación patrimonial. Hace 3 meses actualizaste tu testamento para crear una fundación benéfica en lugar de dejarle todo a Nicholas. Si murieras hoy, él no recibiría nada. Un recuerdo me golpeó con fuerza. Había estado preocupada por los hábitos de gasto de Nicholas y sus constantes negocios fallidos. Mi abogado me sugirió crear una fundación que asegurara un ingreso cómodo para mi hijo, pero que destinara la mayor parte del patrimonio a causas benéficas. Nicholas lo sabía. Daniel continuó. La oficina de tu abogado confirmó que, hace 6 semanas, Nicholas llamó para preguntar por tu testamento. Así que era consciente de que tu muerte no le daría acceso a la herencia. Pero si lograba que te condenaran por intentar asesinar a Bianca, entonces el testamento podía ser impugnado por incapacidad mental o conducta delictiva. La frialdad del plan era espeluznante. No solo habían intentado matarme, también querían destruir mi reputación para que mi hijo pudiera quedarse con mi fortuna, incluso después de haberlo desheredado. Hay más, añadió Daniel con expresión grave. Encontramos pruebas de que Nicholas ha estado pidiendo préstamos usando como garantía la herencia que esperaba recibir.
Debe dinero a prestamistas legales y a otros que no lo son tanto. Si no obtiene tu patrimonio, no solo se quedará en la ruina, su vida correrá peligro. Aquella noche no pude dormir. Pasé horas mirando el techo de mi celda, asimilando la magnitud de la traición. Mi hijo, mi propio hijo, capaz de llegar tan lejos. Pero la información es poder y ahora tenía armas para contraatacar. Lucía, le dije a mi compañera de celda, cerca de las 2 de la madrugada, ¿qué sabes sobre vengarte de quienes intentan destruir tu vida? Se giró para mirarme con interés. Cariño, eso depende de qué tan lejos quieras llegar y de cuánto dinero tengas. Tengo más del que podré gastar en toda mi vida, respondí con frialdad. Y después de lo que me han hecho, estoy dispuesta a llegar muy lejos. Lucía sonrió con un gesto nada amable. Entonces, tú y yo necesitamos tener una conversación muy interesante. El día de la audiencia de fianza fue un espectáculo mediático. Las calles frente al tribunal estaban llenas de periodistas, y las cámaras captaban cada uno de mis pasos mientras Daniel me escoltaba entre la multitud. Heredera Petrol era acusada de envenenar a su nuera, decían los titulares en todos los noticieros locales, y sabía que la historia ya se estaba difundiendo a nivel nacional. Nicholas y Bianca estaban en la primera fila del tribunal junto a su abogado. Ella aparentaba fragilidad, como una víctima inocente, mientras él interpretaba el papel del hijo devastado, dividido entre la lealtad a su madre y la búsqueda de justicia para su esposa. La jueza Gabriela Torres dirigía la audiencia con la misma firmeza que recordaba de mis años como fiscal. Escuchó los argumentos, revisó las pruebas y fijó una fianza de $2 millones. Lo bastante alta para enviar un mensaje, pero no tan excesiva como para resultar punitiva. La acusada deberá entregar su pasaporte y someterse a control electrónico, anunció la jueza. Además, tiene prohibido cualquier contacto con la presunta víctima o los testigos del caso. Cuando estaba por salir, Daniel me apartó con urgencia. Samuel encontró algo importante, susurró. Rebecca Doyle no es su verdadero nombre. Se llama Rebecca Martínez y es buscada por el FBI por una serie de crímenes similares en varios estados. Me quedé paralizada. ¿Por cuánto tiempo ha estado haciendo esto? Más de 10 años, respondió. Arizona, Nuevo México, Texas, California. Siempre la misma estrategia, casarse con hombres ricos, asesinarlos y quedarse con todo. Tenemos confirmadas al menos 7 víctimas, quizá más. El alcance de sus crímenes era aterrador. No era una simple estafadora, era una asesina en serie que convirtió el homicidio en un negocio. ¿Dónde está ahora? Ese es el problema. Después de tu arresto, Nicholas y Rebecca desaparecieron. La casa vacía, las cuentas cerradas, nadie sabe a dónde fueron. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Se están fugando? Todo indica que sí. Pero escucha esto, el FBI quiere atraparla de una vez por todas y está dispuesto a colaborar. ¿Qué significa para mí? Si demostramos que Rebecca se envenenó a sí misma para incriminarte, tus cargos se eliminarán de inmediato. Pero debemos encontrarla primero. Esa noche, ya en mi casa, con un brazalete electrónico rodeando mi tobillo, me sentía prisionera en mi propio hogar. Los medios no me daban respiro, periodistas acampando frente a mis portones, helicópteros sobrevolando y llamadas constantes de reporteros buscando mi versión. No concedí ninguna entrevista, pero observaba la cobertura con una mezcla de rabia e impotencia. Nicholas aprovechaba cada cámara para dar declaraciones calculadas, presentándose como el hijo trágico de una madre mentalmente inestable que había perdido la razón por la presión de la edad y la riqueza. Mi madre ha estado cada vez más paranoica el último año, declaró a un canal local. Ha acusado a familiares y amigos de querer robarle su dinero. Creo que el estrés de manejar una fortuna tan grande afectó su juicio. Su actuación era impecable, reforzando la teoría de la fiscalía, una mujer mayor, vulnerable y fuera de control, pero cometió un error fatal. En su deseo de salir en televisión, dejó al descubierto que seguían cerca. La entrevista se realizó en un hotel local. Eso significaba que no habían huido tan lejos como pensábamos. Llamé a Daniel Foster de inmediato. ¿Viste la entrevista de Nicholas? Pregunté. Sí, la vi, respondió con un tono grave. Samuel Drake ya está colaborando con el FBI para rastrear su ubicación. Daniel, quiero terminar con todo esto. Estoy cansada de reaccionar. Es momento de pasar a la ofensiva. ¿Qué tienes en mente? Inspiré profundamente antes de responder. He estado pensando en esto desde mi última conversación con Lucía Romero en la cárcel. Quiero tenderles una trampa, usarme a mí misma como cebo para sacarlos a la luz. Amelia, eso es extremadamente peligroso. Si Rebecca Doyle ya intentó asesinarte, no dudará en hacerlo de nuevo. Justamente en eso confío, contesté con firmeza. Le expliqué el plan que llevaba días estructurando. Era simple, pero ingenioso. Filtraríamos información insinuando que había encontrado pruebas que demostrarían mi inocencia. Documentos o grabaciones que revelaran que Nicholas y Rebecca me habían incriminado. Sería un anzuelo irresistible. Mientras esas supuestas evidencias existieran,
ellos nunca estarían seguros. Tendrán que venir por mí, expliqué, ya sea para robar esas pruebas o para matarme antes de que las entregue. Y cuando lo hagan, el FBI estará esperando. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esto es brillante, o suicida. Aún no sé cuál de las dos, dijo finalmente. Después de lo que me hicieron, ya no me importa, respondí. Samuel se encargó de filtrar la noticia a través de sus contactos en los medios. Para la mañana siguiente, los rumores eran implacables. Amelia St. Clair había descubierto evidencias que la exoneraban y planeaba entregarlas a las autoridades en 48 horas. La historia era lo suficientemente vaga para sonar real y lo bastante específica para generar urgencia. Si Nicholas y Rebecca creían que tenía algo que pudiera arruinarlos, tendrían que actuar rápido. Esperar fue lo más difícil. Durante 2 días fingí normalidad mientras llevaba un micrófono oculto y agentes federales vigilaban discretamente la propiedad. Cada llamada podía ser la antesala de una emboscada, cada visita un intento de asesinato. Daniel insistió en trasladarme a una casa segura, pero me negué. Si iban a atacar, lo harían en un lugar que conocían, donde yo pareciera vulnerable. La tercera noche, mordieron el anzuelo. Me encontraba en el estudio, aparentando revisar documentos, cuando en realidad leía una novela, cuando los sensores detectaron movimiento en el jardín trasero. El FBI había instalado equipos adicionales que les alertarían, pero hasta que llegaran, estaría sola. Nicholas apareció primero, entrando con sigilo por las puertas francesas que daban al jardín. Se movía con la destreza de quien conocía cada rincón y punto ciego de la casa. Unos segundos después, entró Rebecca, llevando lo que parecía un maletín médico. Permanecí en mi lugar, escuchando su conversación filtrarse a través de las paredes. ¿Dónde crees que lo escondió?, preguntó ella, con un tono duro que contrastaba con la dulce voz que había fingido antes. En la caja fuerte, seguro, respondió Nicholas. Ahí guarda todo lo importante. La combinación, mi cumpleaños. Es sentimental. Los escuché revolver cajones, abrir carpetas, maldecir cuando no encontraban nada. Después de 20 minutos, Rebecca murmuró: ¿y si no hay nada? Esto podría ser una trampa. Tiene que haber algo. ¿Cómo más habría sabido que cambiamos las tazas de café? Tal vez tuvo suerte. No, mi madre no cree en la suerte. Descubrió algo y planea usarlo contra nosotros. Su respeto, incluso en ese momento, habría resultado halagador en otra circunstancia, pero ahora era solo combustible para mi determinación. Tenemos que encontrarla, dijo Rebecca con frialdad. Hacer que hable y luego terminar lo que empezamos. Me hallaron donde yo quería, sentada en mi estudio, de espaldas a la puerta, fingiendo concentración en unos papeles. Nicholas entró primero, confiado, como si la victoria fuera suya. «Hola, madre», dijo. Me giré lentamente, mostrando una mezcla de sorpresa y miedo. «Nicholas, ¿qué haces aquí? Se supone que no debías contactarme». «Necesitamos hablar», replicó, mientras Rebecca se colocaba junto a la puerta para bloquear cualquier salida. «Sobre las pruebas que dices tener». «No sé de qué hablas», mentí con voz temblorosa. Entonces vi la jeringa en la mano de Rebecca. «Señora St. Clair, sabemos que tiene algo que nos compromete. Díganos dónde está y todo será rápido e indoloro». La máscara se había caído. Ya no quedaba rastro de la nuera perfecta. Ante mí estaba la asesina profesional que había logrado ocultarse tras un papel impecable. «No hay pruebas», respondí, aparentando pánico. Inventé todo. Pensé que si la gente creía que tenía evidencia, prestarían atención a la verdad. Nicholas me fulminó con la mirada. «Mientes». «No lo hace», intervino Rebecca, analizando mi expresión. «Dice la verdad. No existe evidencia». «Entonces, ¿por qué estamos aquí?». Ella sonrió con una frialdad aterradora. «Porque ahora sabemos que no tiene nada contra nosotros, lo que significa que podemos acabar con esto». Alzó la jeringa, y por un instante vi mi muerte reflejada en sus ojos. «Esperen», susurré. «Antes de matarme, necesito saber algo». «¿Qué? ¿Fue real en algún momento? ¿Nicholas alguna vez me amó o todo se trató del dinero?». Su rostro se contrajo en un gesto casi humano. «Madre, siempre quiso tu dinero». «Igual que yo», interrumpió Rebecca, con una sonrisa cruel. «Igual que todos los que alguna vez fingieron preocuparse por ti». Esas palabras fueron la confirmación que necesitaba. «Gracias», dije suavemente. Su desconcierto duró lo suficiente. De pronto, la habitación se llenó de gritos. «FBI, manos donde podamos verlas». Agentes irrumpieron por cada entrada. La detención fue rápida y precisa. Nicholas se rindió sin resistencia. Pero Rebecca intentó usar la jeringa como arma antes de ser reducida por la agente Sarah Chen. 30 segundos después, todo había terminado. Mientras los agentes leían sus derechos, me quedé sentada, observando cómo la vida de mi hijo se desmoronaba. «Nos tendiste una trampa», escupió. «Intentaste matarme», respondí con frialdad. «Solo te devolví el favor». 6 meses más tarde, estaba en una sala federal presenciando cómo Rebecca Doyle recibía 4 cadenas perpetuas por los homicidios.
cometidos en varios estados. Las pruebas eran aplastantes: ADN, huellas, registros financieros y lo más condenatorio: la confesión grabada en mi estudio. Nicholas fue sentenciado a 25 años por conspiración para cometer asesinato y fraude. Mientras lo escoltaban con grilletes, me lanzó una última mirada. Yo no sentí nada, salvo una helada satisfacción. La prensa me había convertido en heroína, heredera del petróleo ayuda al FBI a atrapar asesina serial. Resultaba un titular mucho mejor que los que antes me señalaban como sospechosa. Me llovieron ofertas para libros, películas e incontables entrevistas. Rechacé todas. Algunas historias son demasiado personales para compartirlas con el mundo. Daniel Foster había hecho un trabajo impecable al manejar todo el proceso legal. Todas las acusaciones en mi contra fueron retiradas. Mi nombre volvió a estar limpio y recuperé la posibilidad de vivir tranquila en mi finca. Sin embargo, ya no quería una vida en silencio. Durante los últimos 6 meses, utilizando mis recursos y las conexiones de Samuel Drake en las fuerzas del orden, me dediqué a desmantelar pieza por pieza la red criminal de Nicholas y Rebecca Doyle. Los cómplices fueron arrestados, los bienes ocultos confiscados y sus reputaciones quedaron destruidas. Incluso dentro de prisión, todos sabían qué clase de monstruos eran. Las deudas de juego de Nicholas seguían vigentes, y quienes esperaban su pago no eran personas pacientes. Irónicamente, la cárcel podría ser lo único que lo mantuviera con vida. Me aseguré de que la información sobre sus delitos y la fortuna de su familia llegara a los oídos correctos. 25 años resultan eternos cuando vives mirando por encima del hombro. En cuanto a Rebecca, lo que hice fue diferente. Las familias de sus víctimas estuvieron muy interesadas en conocer su ubicación y hábitos diarios. La justicia dentro de prisión tiene sus propias normas, y las asesinas que se ensañan con ancianos rara vez encuentran piedad. Pero la mayor satisfacción me la dio mi nuevo testamento. Decidí que la base de mi fortuna se destinaría a una fundación que ayude a los animales, seres que merecen amor y cuidados más que esos depredadores humanos que intentaron destruirme. Nicholas no heredará nada, salvo la certeza de que su ambición le costó todo. Hoy llegó una carta de Nicholas. Estaba repleta de excusas, súplicas y palabras vacías, asegurando que Rebecca lo manipuló y que nunca quiso llevar las cosas tan lejos. Decía que aún me amaba, que deseaba mi perdón. Leí cada línea con calma, y después la rompí en pedazos, dejándolos volar con el viento desde la ventana. Hay traiciones que no se olvidan. Algunas heridas son como cicatrices en el alma, permanecen para siempre. Nicholas eligió el dinero manchado y a Rebecca antes que a la madre que le dio todo. Ahora deberá convivir con esa decisión. Mientras observo, desde mi estudio, las torres que por 3 generaciones nos dieron prosperidad, siento algo que creía perdido: paz. La finca vuelve a ser mía, libre de presencias que me veían como un banco viviente. He reforzado la seguridad, cambiado cerraduras y contratado nuevo personal. Las llaves de Nicholas ya no sirven y nunca más volverá a cruzar esa puerta. Mi apellido seguirá, pero asociado a la generosidad, no a la avaricia. Esta noche, brindaré con una copa de vino, no por la venganza, sino por la libertad que recuperé al tomar control de mi destino. Nicholas y Rebecca pensaron que podían manipular a una mujer indefensa. Se equivocaron. Aprendieron que Amelia St. Clair nunca fue débil. Algunos coleccionan arte o reliquias. Yo colecciono algo más valioso: la tranquilidad que nace cuando sabes que nadie volverá a usar tu amor como arma en tu contra. Ese será mi legado, no la riqueza, sino la lección de que incluso las traiciones más crueles no pueden doblegar a quien elige levantarse. Y cuando llegue el día en que ya no esté, mi historia no será recordada como la de una víctima, sino como la de alguien que se negó a entregar su vida al miedo. Todo lo que quise proteger seguirá vivo, no en manos codiciosas, sino en causas que sí valen la pena. Mientras cae la noche, cierro los ojos y sonrío, porque, por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde debo estar.